mejores marquesitas de Mérida, muñeco. Si se roba, te llaman. No. Buenas tardes, ¿a cómo las marquesitas? 30 solo de queso, 40 las combinadas. No les gusta, no me la pagan. Aprovechen porque son light. Hola amigos, estas son las marquesitas, es uno de los postres más típicos de aquí de Yucatán, de Mérida. Y si vienes a Mérida no te los puedes perder, son como una especie de... como si fuera el cono del helado, pero es más delgado y va relleno principalmente con queso de bola, que nos encanta. Pero también le puedes poner Nutella, mermelada, lechera y cosas hasta saladas como jamón y queso. Pero las de queso de bola son las tradicionales y la verdad es que están muy buenas. Si vienes por aquí tienes que comer una. Hola y bienvenidos a este video. Vamos a hablar 15 cosas de vivir en Mérida, ¿ok? Vamos a abarcar lo bueno, lo malo, lo que es bonito, lo que no es tan bonito. Y si quieres enterarte de más videos sobre vivir en Yucatán, dale de una vez a suscribir. Y empecemos de una vez el video sin rodeos y sin preámbulos. ¡Vamos! Número 1, el clima. Sí, seguramente si estás buscando cosas sobre Mérida sabrás o habrás escuchado que hace mucho calor. Y la verdad es que sí, hace un calor increíble. Por ejemplo, hoy estamos a 44 grados centígrados y esta temperatura no es algo fuera de lo común, más bien es a lo que tienes que acostumbrarte día tras día. Si tienes clima en tu casa, pues no hay tanto problema, pero el problema también está cuando sales a la calle, tienes que transportarte de un lugar a otro, tienes que soportar una temperatura bastante alta. Además de que si tienes prendido el clima todo el día, también el costo de la luz podría llegarte muy caro. Las temperaturas promedio en las temporadas de más calor oscilan entre los 40 y los 50 grados centígrados. O sea, imagínate eso. Así que sí, hace muchísimo calor aquí en Mérida. Y si vienes de lugares en los cuales hay más fresco, como Ciudad de México u otros países, la verdad es que quizás sí la puedas pasar un poquito mal. Número 2, el transporte. Eso es importante porque muchas personas vendrán aquí a trabajar, a estudiar o lo que sea y se van a mover en camión, ¿ok? Aquí no tenemos metro, obviamente es imposible hacerlo. Bueno, en el transporte público la gente se mueve en camión y en autobús. Ahora, ¿cómo funciona? Tenemos todas las colonias alrededor del centro de Mérida. La gran mayoría de las rutas hacen esto. El autobús, por así decirlo, sale de la colonia y va y llega hasta el centro. O va desde el centro a tu colonia. Es decir, si tú quieres llegar a tu colonia y estás en otra parte de la ciudad, tienes que ir a veces al centro y del centro a tu colonia. Es decir, tomar dos camiones. La mayor parte del transporte es así. De tu colonia te vas al centro y si quieres ir a otra colonia que está al otro lado de la ciudad, tomas también camiones del centro. El centro es el área de distribución y hay ciertas excepciones, como por ejemplo los llamados circuitos. Está el circuito colonias que hace como un anillo alrededor de la ciudad y va dejando gente, y el circuito metropolitano, pero todo funciona así. Y por eso el centro se hace un lugar muy extraño, con mucho tráfico, y créeme que no se pone bonito en las horas pico. Así que tienes que tener en cuenta eso. El transporte público puede ser un poco complicado y casi todos van al centro. Número 3, los domingos todo cierra muy temprano. Y cuando digo muy temprano, es muy temprano. A la 1 o 2 de la tarde prácticamente todo está cerrado. Si tú vas al centro el domingo, vas a ver todo completamente desierto. Y solo puedes encontrar abiertas las plazas para que puedas tomar algún refresco o comer algo. Pero cosas esenciales como ferreterías y demás comercios están completamente cerrados. Esto tiene que ver también un poco con las cuestiones religiosas muy arraigadas en esta zona. Es decir, los días domingos normalmente son el día de descanso de las religiones, de varias religiones. Y entonces es por eso que casi todo cierra y no hay nada abierto. Vamos con la comida, ¿ok? La comida ya la habrás visto en otros videos quizás. Te vamos a poner por allá un link hacia una salida que hicimos hace poco. Bueno, todo es muy rico, todo es extremadamente rico, pero el problema es que casi todo está frito, por ejemplo. Entonces, si tú te vas a nutrir de solamente comida tradicional, y lo curioso es que tenemos pues panuchos y todo esto, pero como que cada día, ciertos días tienen su propia comida o platillo. Es decir, el domingo es el día de cochinita, ¿ok? El día en que tú te encuentras a gente, a puestos que venden en estas esquinas, en todas partes, gente vendiendo cochinita. Y lo que ocurre es que pues la gente se forma desde la mañana para comprar su torta o sus guisos de cochinita. Y el lunes es el día de frijol con puerco, ¿ok? Entonces, básicamente toda la gastronomía como que tiene ciertos días, y el domingo y el lunes son los principales. Bueno, básicamente todos los platillos que tenemos giran en torno al puerco y al pollo. La res casi no se come, y pues ni dígase el cabrito o todas las demás cosas exóticas, pescado, cosas así. Casi todo es puerco y pollo. Número 5, la seguridad. Es bien conocido que este estado es de los más pacíficos o en los cuales hay menos delincuencia.
Y la verdad es que sí, tú te puedes sentar, como hoy que estoy sentada aquí en un parque y no tengo riesgos ni miedo de que de repente haya una balacera en la calle. Pero también no todo es miel sobre hojuelas. Hay algunas zonas y se han suscitado algunos hechos recientemente de balaceras aquí en Mérida, en zonas que pensaríamos que no es tan común. Les vamos a dejar por aquí algunas noticias que pasaron recientemente. Y bueno, la cuestión de asaltos y demás sí se dan, pero solo en algunas regiones y en algunas colonias que ya les habíamos mencionado en otro video. Número 6, el tráfico. Cada ciudad imagino que tiene sus horas pico, y aquí en Yucatán, aquí en Mérida específicamente, las horas pico son entre las 7 y 8 de la mañana, se pone muy feo todas las avenidas principales, ¿ok? Por ahí de las 2 o 3 de la tarde otra vez, y entre las 6 y las 7 de la tarde, 6 y 8 diría yo, todo se pone igual muy salvaje, muy complicado, porque la gente pues maneja muy mal, ¿ok? Entonces hay gente que viene de otros estados creyendo que pues aquí somos un poquito más pacíficos. No, aquí hay gente loca en todas partes, en periférico, y eso no está chido. El tráfico se pone muy pesado en esas horas, y si trabajas o estás en el centro, y se pone aún peor. O sea, haz tus previsiones si vas a ir al centro y no la pico, porque te vas a llevar un buen tiempo entre que busques estacionamiento, porque es bien pinche complicado, pues es entre que avanzas dentro del centro, ¿no? O sea, en el centro. Así que tráfico, considéralo. Número 7, el centro. En el centro no todo es bonito. Normalmente mostramos las zonas más bonitas como la catedral, la plaza principal, etcétera, pero no todo es tan bonito en la zona del centro. Hay unos lugares, sobre todo acercándose hacia los mercados, que están bastante descuidados y en los cuales hay bastantes cantinas, lo que provoca que haya personas circulando en estado de ebriedad a veces. Y eso no es muy agradable. Además de que entre más te acercas al mercado, los olores se van haciendo más intensos, bueno, por todos los desechos del comercio y demás. Y si te gustaría que te diéramos un recorrido por los mercados del centro, no olvides escribirlo en los comentarios. Número 8, las casas viejas, ¿ok? Eso tienes que considerarlo si vas a rentar, ¿eh? Las casas del centro aquí de Yucatán, y colonias como que viejitas al sur del centro, y más o menos por la colonia Bojorques, le vamos a poner por aquí el mapa, también para que ustedes lo vean. Son casas muy viejas, o sea, tienes que tener en cuenta que cuando tú rentas, pues vas a tener que estar gastando en reparaciones, que de repente vas a hacer un agujero en la pared y la parte, digamos que de afuera se va a caer en pedacitos. Te lo digo por experiencia, porque nos ha tocado, ¿ok? Nos ha tocado estas casas que pues parece ser que tú le vas a mover aquí y se van a venir abajo. Entonces ten en cuenta eso. Las casas de esa zona son viejas. Si tú quieres comprar o rentar una casa más nuevecita, tendrás que alejarte un poco del centro y de sus alrededores, porque sí son casas viejas. Y créeme que te puedes gastar una lana, y si no te pones de acuerdo con el que te está rentando la casa, sí te va a costar. Entonces checa eso. Las casas viejas, intenta evitarlas en la medida de lo posible. Número 9. Andar en bici. El estado de Yucatán es de los principales estados en los que más abunda el transporte de la bicicleta. Esto también es por el costo-beneficio, ¿no? O sea, es mucho más económico ir en tu bici para las personas que no tienen tantos recursos. En caballo, mira. O en caballo. No, creo que no estaría padre ir en caballo. Lo malo es que hace algunos meses y hace algunos años es sabido que ha habido muchos accidentes en donde están involucrados ciclistas, y lamentablemente muchos han perdido la vida. Creo que es uno de los motivos por los cuales recientemente se implementó la ciclovía en parte de la ciudad, o en gran parte de la ciudad. Aunque tiene sus ventajas y sus desventajas, por lo menos ya hay un lugar específico donde los ciclistas pueden andar. Pero también considera que si vas a andar en bici a temperaturas muy altas, pues tienes que tomar algunas previsiones, como llevar hidratación y algún protector solar o algo que te cubra, porque sí tenemos un calor muy fuerte. Número 10, las lluvias. Este es un punto crítico porque el año pasado fue excepcional. Recibimos 2 huracanes, y luego hablaremos sobre los huracanes en Yucatán porque también es un tema. El chiste es que el año pasado llovió mucho más de lo normal, y se prevé que para este año también. Y ciertas zonas se inundaron como no tienes idea, ¿ok? Te voy a ser muy franco. ¿Qué zonas sí se inundaron? Sobre todo fueron fraccionamiento Las Américas, estuvo muy feo. Gran Santa Fe Norte, cerca de Cauquel, estuvo bien feo. También algunas zonas cercanas al norte. Y de plano, o sea, la gente andaba con el agua hasta los 50 centímetros. O sea, fue una catástrofe para mucha gente. Perdieron patrimonio y otras cosas, y fue excepcional, pero se cree que este año vuelve a pasar lo mismo. Así que ten en cuenta que no todo es malo con los fraccionamientos, pero tienes que preguntar de verdad si sí se va a inundar o no. Entonces las lluvias sí son algo que considerar, son muy fuertes. Y lo de los huracanes, pues casi siempre le toca a Quintana Roo, pero a veces que sí nos toca a nosotros. Así que tienes que... les voy a hacer un video para ser mucho más extensos, pero ten en cuenta el clima y las lluvias y tormentas. Número 11. El empleo. Es sabido que Yucatán ocupa uno de los lugares con los salarios más bajos de todo México.
Y esto es completamente cierto. Trabajos muy manuales a veces son muy mal pagados y trabajos también que a veces son muy esenciales son muy mal pagados. Pero si tienes alguna especialidad en tecnologías u otras áreas como la construcción, arquitectura y demás, eso está en gran auge en esta ciudad. Hay muchísimo desarrollo y muchas oportunidades. Así que considéralo en tus planes. Número 12, las playas. Las playas de Yucatán son hermosas y ya los vimos. Les voy a poner un video por aquí para que ustedes las vean. Fuimos a Telchac y a Progreso, no hemos grabado las demás, pero son preciosas. Preciosísimas. Ahora yo prefiero por ahí del lado de Telchac, San Crisanto, son más bonitas y están bastante cerca de Mérida, están entre los 30, los 40 y algunas están a 50 minutos, así que te puedes dar una escapada para ir en familia, para pues ver a tu esposa si estás casado, si no, pues ver chicas bonitas allá en la playa. No debí haber dicho eso, creo. Bueno, para pasar un buen rato, ¿no? Y también ten en cuenta que hay mucha gente que tiene de repente terrenos o casas en la playa. También tenemos por ahí un video que habla sobre los terrenos de Telchac para que te lo veas. Yo creo que las playas de Yucatán rivalizan con las de la Riviera Maya. O sea, la Riviera Maya está padrísimo. Yo vivía en Cancún, pero yo creo que sí compiten. Y de hecho hay planes para que se haga una como mini Riviera Maya ahí en el norte de Mérida. Así que se va a poner interesante la cosa. Número 13, la cortesía. También sabemos que aquí en Yucatán, además de ser pacífico, muchas de las personas son muy corteses. Yo, por ejemplo, llegué de Cancún y cuando llegué y caminaba por la calle o me subía a la combi, de repente la gente te decía buenas tardes, buenos días. Y yo me espantaba y me quedaba así como que, ¿me quieres asaltar? Pero no. Esto es muy normal aquí. Es muy normal que vayas caminando por la calle y la gente te diga buenas tardes o buenos días. Es parte de la cortesía y te recomiendo que también lo hagas para que esto se siga dando. Número 14, la cultura. La verdad que el yucateco promedio yo creo que está chapado a la antigua. Es muy cortés, es muy atento, eso sí, es muy pacífico yo diría. Pero sí estamos chapados a la antigua, hay como que ciertas ideas, sobre todo digamos que van como que un poco en contra del matrimonio igualitario, algunas ideas como llamadas novedosas o progresistas. Entonces la cultura sí es un poquito más cerradona, ¿ok? Entonces pues tienes que tener también en cuenta eso. Quizás no es bien visto algunas cosas que se verían bien en Ciudad de México. La cultura es mucho más cerrada, como que mucho más apegada a la religión católica cristiana. Así que bueno, es parte de lo que tiene nuestra cultura, ¿no? Esta herencia ancestral. Y número 15, el costo de vida. Una de las principales cosas que cuestan aquí en Mérida es la renta de las casas. Como ya vimos, en algunos lugares los precios de la renta se pueden ir hacia el cielo prácticamente. Pero si estás dispuesto a sacrificar algunas comodidades en las zonas, puedes conseguirte una casa a muy buen precio en unas zonas más alejadas. Aunado a que, como ya te comentamos, los salarios son bastante más bajos que en el resto del país. Por ahí también tenemos un video acerca de cómo rentar una casa y cómo detectar las estafas que son muy comunes en las rentas de casa. Además que también les vamos a hacer un video sobre los precios de la comida, la despensa y demás, y otras cosas sobre los supermercados en Mérida. Y bueno, ya lo vieron, cosas que no sabías de Mérida. Nuestro estado no es perfecto, nuestra ciudad no es perfecta, pero la queremos muchísimo. Si quieres venirte a vivir aquí, ponlo aquí en los comentarios, coméntalo y comparte tu experiencia si es que ya vives en Yucatán. Nos encanta este lugar y pues esperemos que les vaya muy bien. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye, besos y abrazos. Oiga, no se sienten abajo de los árboles porque hay muchas hormigas, ya nos picaron un buen.